Ella perdió a su esposo, la movilidad de sus piernas y casi la esperanza de vivir. Él tenía prestigio, dinero y una empresa exitosa, pero cargaba un arrepentimiento que nunca pudo borrar. Isabela canta en las plazas para mantener a su hijo y mantener viva la memoria de un gran amor. Felipe enterró sentimientos y promesas bajo los escombros de un pasado mal resuelto. Cuando los dos se reencuentran, basta una mirada para que viejas heridas se abran y nuevas cicatrices comiencen a formarse. Entre reencuentros, rencores, una denuncia cruel y cartas que nunca llegaron, ellos necesitarán decidir si vale la pena confiar de nuevo o si su amor ya nació destinado a acabar. Esta historia tocará tu alma y te hará llorar. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos escuchas. El sol del atardecer bañaba la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México con un dorado melancólico. Los flamboyanes proyectaban sombras alargadas sobre el pavimento antiguo, mientras el movimiento de personas apuradas comenzaba a disminuir gradualmente. Era el momento perfecto para Isabela. Con movimientos precisos y ya automatizados por la práctica diaria, ella posicionó su silla de ruedas cerca del kiosco central, ajustando el pequeño amplificador portátil alimentado por batería. A su lado, Tomás, con sus 8 años recién cumplidos, organizaba con seriedad adorable su batería infantil, un regalo que ella había ahorrado por meses para comprar. «Ya está todo conectado, mamá», dijo el niño, sus ojos azules brillando con la animación de siempre. El cabello rubio, herencia del padre, caía sobre su frente en un flequillo rebelde que Isabela apartó con un gesto cariñoso. «Gracias, mi maestro». Ella sonrió, disimulando el cansancio. «¿Con cuál vamos a empezar?» «Hoy, las mañanitas». La gente siempre sonríe cuando cantas esa. Isabela asintió, ajustando el micrófono. Tomás siempre tenía razón sobre el repertorio. Para un niño de su edad, él poseía una sensibilidad extraordinaria para entender lo que tocaba el corazón de las personas. Tal vez fuera una herencia de Luciano, que había sido profesor de música antes del accidente que se lo llevara hace 3 años. Cerrando los ojos por un momento, Isabela se permitió recordar. El coche derrapando en la carretera mojada, el impacto violento, el despertar en el hospital días después. El médico con expresión grave, informando que Luciano no había resistido y que ella nunca más caminaría. En pocos segundos, su vida se había derrumbado completamente. A los 27 años, se convirtió en viuda y usuaria de silla de ruedas, con un hijo de 5 años para criar sola. «Mamá, ¿estás bien?» La voz de Tomás la trajo de vuelta al presente. «Todo perfecto, mi amor». Ella forzó una sonrisa, alejando los recuerdos. «Hacemos la cuenta». Tomás golpeó las baquetas con precisión, marcando el ritmo inicial. 1, 2, 3. La voz de Isabela llenó el espacio, cristalina y potente, sin necesitar de grandes amplificaciones. Las primeras notas de las mañanitas flotaron por la plaza, atrayendo miradas de transeúntes que disminuían sus pasos. «Estas son las mañanitas que cantaba el rey David». Poco a poco, un pequeño círculo de personas se formó alrededor de ellos. Algunos dejaban monedas y billetes en el estuche de guitarra abierto frente a la silla de ruedas. Otros simplemente se detenían a apreciar, capturados por la emoción genuina de aquella voz que parecía contar su propia historia de resistencia. Isabela cantaba con los ojos cerrados, dejándose transportar por la música. Era en esos momentos que se sentía verdaderamente libre, como si sus piernas pudieran nuevamente llevarla a donde quisiera ir. La música era su terapia, su sustento y principalmente el puente que mantenía viva la conexión con Luciano al
Final de la canción. Aplausos entusiastas la trajeron de vuelta a la realidad. Ella sonrió, agradeciendo mientras Tomás hacía una pequeña reverencia, haciendo a los espectadores reír de su formalidad encantadora. «Otra. Por favor, una más», pidió una señora que tomaba la mano de una niña pequeña. Isabela consultó a Tomás con la mirada, y él asintió animadamente. Estaban a punto de comenzar otra canción cuando Isabela notó a un hombre parado a la distancia, parcialmente oculto por la sombra de un árbol. Diferente de los otros espectadores, él no sonreía ni demostraba la emoción común de quien apreciaba música. En vez de eso, la observaba con una intensidad perturbadora, como si intentara descifrar un enigma. Algo en aquella mirada despertó una inquietud en Isabela. Había algo extrañamente familiar en él, aunque no consiguiera precisar qué. Decidiendo ignorar la sensación, ella volvió su atención al público. Esta es para todos los que ya sintieron que perdieron algo, pero aún así encontraron fuerzas para seguir, anunció, tocando los primeros acordes de El Triste de Roberto Cantoral. Qué triste fue decirnos adiós. Mientras cantaba sobre la tristeza de la pérdida y la promesa del reencuentro, Isabela percibió que el hombre misterioso comenzaba a acercarse lentamente. Él vestía un traje oscuro impecablemente cortado, contrastando con la informalidad de la plaza. Sus pasos eran deliberados, casi vacilantes, como si cada avance fuera una decisión difícil. Tomás, siempre atento a todo a su alrededor, también notó al extraño. Sin perder el ritmo, lanzó una mirada cuestionadora a la madre, que respondió con un sutil balanceo de cabeza, indicando que estaba todo bien. Cuando la música terminó, la pequeña multitud aplaudió nuevamente. Las personas comenzaron a dispersarse, algunas dejando algunas monedas más en el estuche. Isabela agradecía individualmente cada contribución, cuando percibió que el hombre de traje había finalmente llegado a la primera fila improvisada. Ahora que podía verlo claramente, su corazón se aceleró. Alto, con cabello negro levemente salpicado de canas en las sienes y ojos castaños penetrantes. Una cicatriz casi imperceptible cortaba su ceja derecha. «Isabela». La voz de él era grave, con un leve temblor de incertidumbre. «¿Isabela Rocha?» El antiguo apellido, que no usaba desde el casamiento con Luciano, la alcanzó como un choque eléctrico. Poquísimas personas en la Ciudad de México la conocían por ese nombre. «Sí, soy yo», respondió cautelosamente. «Pero ahora soy Isabela». «Machado». El hombre tragó saliva, como si intentara controlar una emoción muy fuerte. «Probablemente no te acuerdes de mí. Hace mucho tiempo». Ella lo estudió más atentamente. Había algo en sus ojos, en la manera como él la miraba. «Felipe», murmuró. Finalmente, la incredulidad coloreando su voz. «Felipe Saldaña». Una leve sonrisa surgió en el rostro de él. Una mezcla de alivio y tristeza. «Pensé que nunca más te encontraría». Tomás observaba la interacción con curiosidad, las baquetas aún en las manos. Isabela percibió su mirada e hizo un gesto para que se acercara. «Tomás, este es...». Ella vaciló, incierta sobre cómo presentarlo. ¿Un antiguo amigo? ¿Su primer amor? ¿Un fantasma del pasado? «Este es Felipe, un amigo de hace mucho tiempo». «Mucho gusto, señor», dijo Tomás educadamente, extendiendo la mano como Isabela le había enseñado. Felipe apretó la manita con una sonrisa genuina. «El gusto es mío, Tomás. Tocas muy bien para alguien tan joven». El niño infló el pecho con el elogio. «Mi papá era profesor de música. Él me enseñó antes de irse al cielo». Una sombra de comprensión pasó por el rostro de Felipe.
Sus ojos se movieron brevemente hacia la silla de ruedas de Isabela y de vuelta a su rostro, repletos de preguntas no formuladas. «Isabela, él comenzó, pero fue interrumpido por Tomás. «Mamá, doña Carmela está saludando». El niño apuntó hacia una señora mayor que vendía flores en la otra extremidad de la plaza. «Creo que quiere hablar con nosotros antes de irse». Isabela asintió, lanzando una mirada apologética a Felipe. «Necesitamos hablar con ella. Siempre guarda las flores que no vendió para que las llevemos a casa». «Claro, entiendo». Felipe retrocedió un paso, pero entonces pareció tomar una decisión súbita. ¿Puedo verte de nuevo? ¿Mañana, tal vez? ¿Hay tanto tiempo perdido para recuperar?» La vacilación de Isabela era visible. Felipe Saldaña representaba una parte de su vida que había dejado atrás, los sueños de la adolescencia, las promesas de un futuro que nunca se concretó. «Estaremos aquí mañana, a la misma hora», respondió finalmente. «Es como nos ganamos la vida ahora». Felipe asintió, un destello de dolor cruzando sus ojos al oír aquellas palabras. Antes de alejarse, retiró discretamente un billete de alta denominación del bolsillo y lo colocó en el estuche, asegurándose de que Isabela no viera el valor. «Hasta mañana, entonces», dijo él, alejándose con pasos lentos, como si cada metro de distancia fuera doloroso. Mientras Isabela y Tomás se dirigían al puesto de flores, el niño miró a la madre con curiosidad. «¿Quién es él, mamá?» «¿De verdad?», Isabela suspiró, ajustando un mechón de cabello rojizo detrás de la oreja. «Alguien que conocí hace mucho tiempo, cuando tenía más o menos tu edad. Crecimos juntos en la misma colonia». Él parecía triste y feliz al mismo tiempo cuando te vio. Isabela sonrió con la perspicacia del hijo. «Es una buena descripción. Mi amor, a veces reencontrar el pasado causa ese tipo de sentimiento». Aquella noche, en su pequeño departamento en el tercer piso de un edificio sin elevador, una situación que hacía de cada salida un desafío logístico superado apenas, con la ayuda de vecinos, Isabela no conseguía dormir. Después de acostar a Tomás, permaneció en la sala modesta, mirando por la ventana a las luces de la ciudad. Felipe Saldaña, el nombre que había intentado enterrar en las profundidades de su memoria durante tantos años. Su primer amor, el muchacho que había prometido volver para buscarla y nunca más apareció. Ellos habían crecido en la misma calle de una colonia humilde en las afueras de la Ciudad de México, hijos de realidades diferentes. Ella, hija de una empleada doméstica; él, heredero de una familia tradicional que había caído en desgracia, temporalmente. A pesar de las diferencias sociales, se volvieron inseparables en la infancia, una amistad que floreció en algo más profundo en la adolescencia. Hasta que, a los 16 años, la familia de él se recuperó financieramente y se mudó a Monterrey. Felipe prometió mantener contacto, juró que volvería por ella así que terminara los estudios. Isabela esperó por cartas que nunca llegaron, por llamadas telefónicas que nunca sucedieron. Eventualmente, la vida siguió su curso. Ella conoció a Luciano en la Facultad de Música que frecuentó con beca parcial, se casaron jóvenes, y Tomás llegó para completar la felicidad de la pareja. El accidente cambió todo, transformándola en la mujer que Felipe encontrara hoy. Una viuda usuaria, de silla de ruedas cantando en la plaza para mantener a su hijo. Y ahora, después de casi 20 años, él resurgía como una aparición del pasado. ¿Qué querría? ¿Por qué ahora? Un movimiento en la calle llamó su atención. Un coche oscuro y elegante estacionó del otro lado, y una figura que ella reconoció inmediatamente como Felipe salió de él, observando el edificio donde ella vivía.
Isabela retrocedió instintivamente, incluso sabiendo que era improbable que él pudiera verla desde la calle. ¿Cómo él había descubierto su dirección? ¿Estaría siguiéndola? La idea la dejó incómoda, pero al mismo tiempo había algo extrañamente reconfortante en saber que él estaba allí, como si velara por ella a la distancia. Después de algunos minutos, Felipe entró nuevamente en el coche y partió. Isabela permaneció en la ventana por mucho tiempo después de que las luces traseras desaparecieran, dividida entre la aprehensión y una curiosidad que no conseguía negar. En la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, para Tomás, antes de llevarlo a la escuela pública de la colonia, Isabela intentaba descifrar lo que haría al reencontrar a Felipe más tarde. Parte de ella quería confrontarlo sobre el pasado, exigir explicaciones sobre promesas rotas. Otra parte prefería mantener distancia, protegerse y a Tomás de complicaciones innecesarias. «Mamá, ¿puedo llevar mi baqueta a la escuela? Hay presentación de talentos la próxima semana», pidió Tomás, interrumpiendo sus pensamientos. «Claro, mi amor, pero recuerda guardarla en la mochila durante las clases», respondió automáticamente antes de percibir lo que él había dicho. «Espera, presentación de talentos, ¿por qué no me contaste antes?». Tomás bajó los ojos hacia el cereal. «Se me olvidó y pensé que estarías ocupada». El comentario inocente alcanzó a Isabela como un golpe. Estaba tan absorta en la lucha diaria por la sobrevivencia que su hijo hesitaba en compartir cosas importantes. «Nunca estoy demasiado ocupada para ti, Tomás», dijo con firmeza, tomando su manita sobre la mesa. «Tú eres la cosa más importante de mi vida. Siempre». La sonrisa del niño iluminó la pequeña cocina. «Voy a tocar la música que papá me enseñó», anunció orgullosamente. «Él estaría muy orgulloso», respondió Isabela, tragando el nudo en la garganta. Después de dejar a Tomás en la escuela, una operación que exigía planificación minuciosa debido a su movilidad reducida, Isabela decidió no ir directamente a la plaza. En vez de eso, dirigió su silla de ruedas hasta la pequeña tienda de instrumentos musicales, donde ocasionalmente conseguía trabajo como profesora de canto. «Buenos días, Bella», saludó Ernesto, el propietario anciano que la trataba como una hija desde que Luciano, que trabajara allí, la presentara años atrás. «Llegaste temprano hoy. Necesito un consejo, Ernesto», admitió ella, maniobrando la silla entre los instrumentos expuestos. «Y quizás de una opinión sincera». Ella contó sobre el reencuentro con Felipe, omitiendo algunos detalles más personales. Ernesto oía atentamente, puliendo un saxofón mientras ella hablaba. «¿Y qué temes, exactamente?», preguntó él cuando ella terminó. «No sé. Tal vez que él sienta lástima, o peor, que ofrezca ayuda por caridad». Ella ajustó la posición en la silla, un gesto que hacía cuando estaba incómoda. «No necesito eso. Nos estamos defendiendo bien». Ernesto apoyó el instrumento y la miró directamente. «¿Sí? Bella, eres demasiado orgullosa para tu propio bien. No hay vergüenza en aceptar ayuda cuando es necesario». «No quiero ser un proyecto de caridad para un hombre rico redimiéndose de promesas incumplidas», respondió ella con más amargura de lo que pretendía. «Entonces, no lo seas». Ernesto se encogió de hombros. «Sé clara sobre lo que aceptas y lo que no aceptas. Pero no cierres puertas antes de saber lo que hay detrás de ellas». Las palabras del viejo amigo resonaron con Isabela mientras ella se dirigía a la plaza algunas horas después. El día estaba especialmente caliente y ella podía sentir gotas de sudor formándose en su frente mientras maniobraba la silla por el pavimento irregular. Al llegar a la plaza, percibió inmediatamente que algo estaba diferente.
Una pequeña multitud ya se aglomeraba en el lugar donde acostumbraba presentarse. En el centro, una figura familiar montaba cuidadosamente su batería infantil. «¿Tomás?», llamó confusa. El niño debería estar en la escuela a aquella hora. El hijo alzó la mirada, su rostro iluminándose al verla. «Mamá, finalmente llegaste». Antes de que pudiera preguntar lo que estaba sucediendo, Felipe emergió de la multitud, caminando en su dirección. Diferente del día anterior, vestía ropas más casuales, pantalones vaqueros y una camisa azul clara que realzaba su físico atlético. «No estoy intentando interferir», dijo él inmediatamente, como si anticipara sus preocupaciones. «Busqué a Tomás en la escuela con autorización de la directora. Mostré documentos y todo eso. Él quería preparar una sorpresa para ti». «¿Qué tipo de sorpresa?», preguntó Isabela, aún desconfiada. Tomás apuntó para lo que ella no había notado. Un amplificador profesional, un micrófono de alta calidad y una guitarra acústica que hizo su corazón disparar de reconocimiento. «Es una Martin D28», susurró, casi sin creer. Como la de Luciano», completó Felipe suavemente. «Tomás mencionó que era el modelo que tu marido siempre soñó con tener». Isabela sintió las lágrimas quemando. La Martin D28 había sido el sueño de consumo de Luciano durante años. Ellos estaban ahorrando para comprarla cuando el accidente sucedió. «No puedo aceptar esto», dijo firmemente, aunque sus dedos ansiaban tocar las cuerdas. «No es un regalo», explicó Felipe. «Es un préstamo de la tienda de Ernesto. Él mencionó que ustedes acostumbran a atraer más público y ganar más cuando tienen equipo de calidad». Antes de que pudiera responder, Tomás se acercó, sus ojos implorando. «Por favor, mamá, solo por hoy quiero mostrar la música nueva que aprendí. ¿Cómo negarle algo a aquellos ojos?». Con un suspiro de rendición, Isabela aceptó la guitarra que Felipe le extendía. El peso familiar del instrumento en sus manos trajo una onda de emociones contradictorias. «Gracias», murmuró, más para Tomás que para Felipe. «Vamos a mostrarles lo que sabemos hacer, entonces». La presentación de aquel día fue diferente de todas las anteriores. Con el equipo profesional, la voz de Isabela alcanzaba lugares que antes no conseguía, rica en matices y emoción. Tomás, inspirado por la atención de la multitud creciente, tocaba con un entusiasmo contagiante. Felipe permaneció a la distancia, observando con una expresión que mezclaba admiración y algo más profundo, más complejo. Ocasionalmente, Isabela captaba su mirada y sentía una conexión que trascendía los años y circunstancias que los separaban. Cuando terminaron el último número, los aplausos fueron ensordecedores. El estuche de guitarra transbordaba de billetes y monedas, más de lo que conseguían en una semana entera normalmente. Mientras agradecía al público, Isabela notó a una mujer de mediana edad observándola con hostilidad mal disimulada. Diferente de los otros espectadores, ella no aplaudía ni sonreía. En vez de eso, tecleaba furiosamente en su celular, lanzando miradas reprobatorias en dirección a Tomás. Un presentimiento desagradable se formó en el estómago de Isabela. Había enfrentado ese tipo de situación antes. Personas que desaprobaban su presencia en la plaza o que consideraban inapropiado que Tomás la acompañara. «Creo que debemos irnos», murmuró para el hijo, comenzando a guardar el equipo. Felipe, percibiendo su inquietud, se acercó. «¿Sucedió algo?», Isabela indicó discretamente a la mujer con un movimiento de cabeza. «Aquella señora no parece muy feliz con nuestra presentación. Irene Sousa». Felipe reconoció inmediatamente su rostro endureciéndose. Concejala conservadora, conocida por sus cruzadas morales por la ciudad. ¿La conoces? Desafortunadamente. Es del tipo que adora crear problemas para ganar visibilidad política.
Como que confirmando sus palabras, la mujer se acercó con pasos determinados, seguida por dos personas que filmaban con celulares. «Esto es un absurdo», declaró ella en voz alta, claramente para beneficio de las cámaras. «Explotación infantil en plena luz del día, en el corazón de nuestra ciudad». Isabela sintió la sangre helar en las venas. ¿De qué está hablando? Este niño debería estar en la escuela, no siendo explotado para mendicidad disfrazada de arte, respondió Irene, apuntando a Tomás. «Ya activé al DIF. Esto va a acabar hoy». Felipe dio un paso al frente, colocándose entre Isabela y la concejala. «La señora está cometiendo un error grotesco. Este niño tiene autorización de la escuela para estar aquí hoy y no está siendo explotado de forma alguna». «¿Y quién es usted?», cuestionó Irene, elevando una ceja. «Alguien que no permitirá que use una familia trabajadora como palanca política», respondió él, con una frialdad controlada que hizo a la mujer retroceder ligeramente. En ese momento, dos personas con uniformes del DIF se acercaron, seguidas por un policía. Isabela sintió el pánico crecer. Ya había oído historias de niños temporalmente apartados de los padres en situaciones como esta, hasta que las investigaciones fueran concluidas. «Tomás, ven aquí», llamó, extendiendo el brazo para el hijo, que parecía asustado con el súbito enfrentamiento. «Señora Isabela Machado», preguntó una de las trabajadoras sociales del DIF, consultando una tablet. «Recibimos una denuncia de trabajo infantil». «Esto es un absurdo», protestó Isabela, sintiendo los ojos arder con lágrimas de indignación. «Mi hijo me acompaña solo cuando no está en la escuela. A él le gusta la música, estamos juntos». Felipe intervino nuevamente, su voz calma pero firme. «Señores, puedo aclarar esta situación. Soy Felipe Saldaña, abogado y...» «¿El Felipe Saldaña?» El policía pareció súbitamente reconocerlo. «¿De Saldaña Inmobiliarias?» Un destello de reconocimiento pasó por el rostro de la trabajadora social también. Irene Sousa, por su parte, empalideció visiblemente. «Sí, él mismo», confirmó Felipe sin titubear. «Y les aseguro que hay un grave error aquí. Esta señora es una música talentosa que trae cultura para nuestra plaza. Su hijo la acompaña en los horarios en que no está en la escuela. Como cualquier niño, acompañaría a un padre o madre en el trabajo cuando es necesario». Mientras Felipe hablaba con las autoridades, mostrando documentos en su celular y haciendo llamadas, Isabela sujetaba a Tomás junto a sí, intentando calmarlo, y así misma. El mundo parecía girar vertiginosamente a su alrededor, cómo su día se había transformado de repente en esta pesadilla, y cómo Felipe Saldaña, el muchacho que un día prometiera volver para buscarla, ahora estaba allí, defendiéndola como si su vida dependiera de eso. Preguntas sin respuesta giraban en su mente, mientras observaba al hombre que un día amara, usar su poder e influencia para protegerla, de una amenaza que ella jamás imaginara enfrentar en aquella soleada tarde de otoño en la Ciudad de México. La noche cayó sobre la Ciudad de México mientras Isabela intentaba calmar a Tomás, que finalmente se durmiera después de horas de preguntas y ansiedad. El día que comenzara como cualquier otro, se había transformado en una montaña rusa emocional que la dejó exhausta. Después del enfrentamiento en la plaza, Felipe consiguiera convencer a las autoridades de que la denuncia era infundada. Usando su influencia y contactos, él proveyera una declaración de la escuela de Tomás, confirmando su liberación especial para aquel día. La concejala Irene Sousa retrocediera constreñida cuando percibió contra quién estaba enfrentándose, pero el estrago emocional ya estaba hecho. Sentada en la pequeña sala de su departamento, Isabela observaba la lluvia fina que comenzaba a caer por la ventana.
Una taza de té se enfriaba entre sus manos trémulas. El interfono tocó, haciéndola sobresaltarse. «Bueno», atendió vacilante. «Isabela, soy Felipe. ¿Puedo subir un momento?» Ella hesitó. Parte de ella quería agradecerle personalmente por lo que hiciera hoy. Otra parte temía lo que más esta aproximación podría significar. «El edificio no tiene elevador», respondió finalmente. «No me importan las escaleras». Minutos después, una llamada suave en la puerta anunció su llegada. Cuando Isabela abrió, encontró Felipe levemente jadeante de la subida, sujetando una carpeta y una bolsa discreta. «Disculpa aparecer sin avisar. Solo quería estar seguro de que tú y Tomás están bien», dijo él, aún en el umbral. Isabela maniobró la silla para darle paso. «Entra, Tomás acaba de dormir». El departamento era pequeño, pero acogedor. En las paredes, fotografías de Tomás en diferentes edades, algunas incluyendo un hombre sonriente que Felipe dedujo ser Luciano. Instrumentos musicales ocupaban un rincón de la sala, organizados con cuidado evidente. «Siéntate, por favor», ofreció Isabela indicando el sofá gastado pero limpio. «¿Te gustaría un té? Es solo lo que tengo para ofrecer». «No tienes que molestarte». Felipe se sentó, colocando la carpeta sobre la mesa de centro. «Traje algo que puede ayudar, caso aquella mujer intente crear más problemas». «¿A qué sería?» «Una medida preventiva». Él abrió la carpeta revelando documentos legales. «Es una declaración formal de la escuela autorizando a Tomás a acompañarte. También hay un análisis jurídico probando que tus presentaciones no configuran trabajo infantil, ya que él participa voluntariamente y no hay prejuicio a los estudios». Isabela pegó los papeles, impresionada con la rapidez y eficiencia con que él actuara. «¿Cómo conseguiste todo eso en tan poco tiempo?» «Digamos que tengo algunos contactos». Felipe hesitó antes de continuar. «Isabela, también quiero ofrecer un servicio de transporte para llevar y buscar a Tomás en la escuela. Facilitaría tu logística diaria». Ella se puso rígida inmediatamente. «No necesito caridad». «No es caridad», él respondió calmadamente. «Es practicidad. Tú gastarías menos energía física, tendrías más tiempo para tus clases de música y presentaciones». «¿Cómo sabes sobre mis clases?», Ernesto mencionó. «Él se preocupa contigo». Isabela suspiró, colocando los documentos sobre la mesa. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, cargado de preguntas no formuladas y resentimientos del pasado. «¿Por qué volviste, Felipe?», preguntó finalmente mirándolo directamente. «Después de tanto tiempo, ¿por qué ahora?». Él pasó la mano por los cabellos, un gesto que ella recordaba de la adolescencia, cuando él estaba nervioso o incómodo. «No volví, exactamente. Estoy en la Ciudad de México hace apenas 3 días, para finalizar la compra de un terreno. Fue coincidencia pasar por la plaza ayer», hizo una pausa. «O tal vez destino, si tú crees en eso». «No creo en destino», respondió ella secamente. «Creo en elecciones y consecuencias». El golpe no pasó desapercibido. Felipe bajó los ojos momentáneamente. «Merezco eso. Merezco tu rabia y desconfianza». «No estoy con rabia. Eso fue hace mucho tiempo». «Entonces, ¿por qué puedo sentir cada una de tus defensas erguidas contra mí?» Isabela se ajustó en la silla, incómoda con la precisión de la observación. «Tal vez porque la última vez que confié en tus promesas, acabé esperando cartas que nunca llegaron». Felipe se levantó y caminó hasta la ventana, observando la ciudad nocturna por algunos instantes. «Escribí decenas de cartas», dijo finalmente aún de espaldas para ella, «todas devueltas. Llamé para el único número que tenía, pero siempre decían que tú no estabas o no podías atender. ¿De qué estás hablando? Nunca recibí carta». «Alguna». Él se viró, sus ojos reflejando un viejo dolor. «Tu madre, Isabela. Doña Elena nunca aceptó nuestra relación. Cuando nos mudamos para Monterrey, ella interceptaba mis cartas, bloqueaba mis llamadas.
La revelación cayó como un rayo. Isabela recordaba la resistencia de la madre a su relación con Felipe. Él es rico, va a jugar contigo, y después seguir la vida de él. Repetía constantemente, pero nunca imaginara que llegaría a tal extremo. ¿Cómo sabes de eso? Volví a la Ciudad de México al año siguiente, determinado a encontrarte personalmente. Tu madre me recibió y dijo que tú habías seguido adelante, que estabas saliendo con un muchacho de la iglesia y pidió explícitamente para que yo no te buscara más. Felipe se sentó nuevamente, ahora más cerca de ella. Yo tenía 17 años, estaba destrozado. Le creí. Isabela sintió la cabeza girar con esas revelaciones. Su madre, fallecida hace 8 años, nunca mencionara el regreso de Felipe. En la época del supuesto regreso, ella realmente había comenzado a salir con un muchacho de la iglesia, pero apenas porque creía que Felipe la había olvidado completamente. ¿Por qué no insististe? ¿Por qué no intentaste nuevamente? Intenté 2 años después. Descubrí que ustedes se habían mudado. Nadie sabía informar para dónde. Felipe estiró el brazo como si fuera a tocar la mano de ella, pero retrocedió. En el último instante. Isabela, pasé años buscando por ti. Cuando finalmente te encontré, tú ya estabas casada y pareció feliz. No tuve coraje de interferir. ¿Tú me encontraste antes? ¿Cuándo? Hace 6 años. Vi un cartel de un recital en la Universidad Nacional Autónoma de México, con tu nombre como profesora invitada. Fui a asistir escondido. Tú estabas embarazada, radiante, con Luciano a tu lado. La recordación de aquel recital específico hizo a Isabela atragantar con la emoción. Era uno de los momentos más felices de su vida. Había acabado de descubrir el embarazo, su carrera. Como profesora de música comenzaba a despegar, y Luciano había acabado de ser promovido en la escuela donde daba clases. ¿Por qué no te presentaste? ¿Qué derecho yo tendría de reaparecer y posiblemente perturbar tu felicidad? Decidí dejarte en paz. Seguí mi vida. Él hizo una pausa. O por lo menos intenté. El silencio que se siguió fue llenado apenas por el sonido suave de la respiración de ambos y de la lluvia que ahora caía con más intensidad. Isabela intentaba procesar todo lo que acabara de oír, reorganizando mentalmente 2 décadas de su historia. «Aún no explicaste por qué decidiste acercarte ahora», dijo finalmente. Felipe la miró con una intensidad que la hizo desviar la mirada. «Porque la vida me dio una segunda chance que no merezco, porque verte en aquella plaza, tu coraje, tu fuerza, no conseguí simplemente irme de esta vez». El sonido suave de pasos interrumpió la conversación. Tomás apareció en la puerta del cuarto frotando los ojos soñolientos. «¿Mamá?» «Tuve una pesadilla», murmuró él, antes de notar Felipe. «Hola, tío Felipe». «Hola, campeón», respondió Felipe con una sonrisa gentil. «Disculpa despertarte». Isabela extendió los brazos, y Tomás vino hasta ella acurrucándose en su regazo. «¿Fue aquella mujer brava de tu sueño?» El niño asintió, apretándose contra la madre. «Ella quería llevarme lejos». «Nadie va a llevarte lejos, mi amor». Isabela besó la parte superior de la cabeza. «Estamos seguros». Felipe observaba la escena con una expresión difícil de descifrar. «Creo que debo irme. Ya es tarde». Mientras él se levantaba, Tomás sorprendió a ambos adultos con una pregunta. «¿Tú conocías a mi papá, tío Felipe?» Un silencio incómodo siguió a la pregunta inocente. Felipe miró para Isabela, como si pidiera orientación sobre cómo responder. «No, querido», respondió ella suavemente. «El tío Felipe es un amigo de cuando mamá era muy joven, antes incluso de conocer a papá». Tomás absorbió la información con seriedad. «Como mi amigo Pedro de la escuela. Nos jugábamos juntos cuando éramos bebés, pero después él se mudó de ciudad.
Algo así, confirmó Isabela, grata por la simplicidad con que niños comprendían relaciones. Y ahora él volvió, igual que Pedro volvió, continuó el niño. Felipe se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Tomás. Sí, volví, y me quedaré por cerca si tú y tu mamá permitieren. Tomás miró para la madre. Después, de vuelta para Felipe. ¿Puedes ayudarnos? La moza brava dijo que va a volver. La pregunta, formulada con la directa simplicidad infantil, alcanzó a Isabela profundamente. Era exactamente lo que temía, que Tomás comenzara a ver a Felipe como una figura protectora, un salvador. Dependencia era la última cosa que deseaba enseñar al hijo. Estaré aquí para ayudar siempre que necesiten, respondió Felipe con suavidad. Pero tu madre es la persona más fuerte y corajosa que conozco. Ella los protege muy bien. La respuesta sorprendió a Isabela. Era exactamente lo que necesitaba que Tomás oyera. No que necesitaban de Felipe, pero que él estaba allí como apoyo para la fuerza que ya poseían. Está quedando tarde, mi amor, dijo ella para Tomás. ¿Vamos a volver para la cama? Mañana tienes escuela. Tomás asintió y dio las buenas noches a Felipe con un abrazo sorprendentemente fuerte. Mientras Isabela llevaba al hijo de vuelta al cuarto, Felipe aguardó pacientemente en la sala. Cuando ella retornó, encontró él guardando los documentos en la carpeta. Gracias, dijo simplemente, por lo que hiciste hoy en la plaza y, hesitó, por la manera como hablaste con Tomás ahora. Felipe sonrió levemente. No tienes que agradecer. Isabela, antes de irme, quiero dejar algo claro. No estoy aquí por lástima o para salvar a ti. Estoy aquí porque después de todos esos años, tú sigues siendo la persona más auténtica que ya conocí. Él caminó hasta la puerta, parando antes de salir. Mi empresa está lanzando un proyecto cultural que financia artistas locales, totalmente legítimo, sin favoritismos. Si estuvieras interesada, dejé los detalles en la carpeta. Tras su partida, Isabela encontró no apenas informaciones sobre el proyecto cultural, sino también un sobre conteniendo varias cartas amarillentas por el tiempo. En la primera de ellas, datada 20 años atrás, la caligrafía adolescente de Felipe saltaba a los ojos. Querida Isabela, Monterrey es un caos sin ti. Las lágrimas que ella había contenido durante toda la conversación finalmente cayeron libremente. 20 años de malentendidos, 20 años de una historia que podría haber sido completamente diferente. En la mañana siguiente, Isabela acordó con una determinación renovada. Tras dejar a Tomás en la escuela, rehusando educadamente la oferta de transporte enviada por Felipe, dirigió a la tienda de Ernesto. «Quiero saber más sobre ese proyecto cultural», anunció, así que entró. Ernesto sonrió, como si estuviera esperando por eso. «El programa Voces de México es algo prometedor. Felipe me consultó sobre músicos locales talentosos que merecían apoyo. ¿Tú lo conocías antes?» No personalmente, pero su reputación lo precede. Está transformando la manera como empresarios ven la responsabilidad social en la ciudad. Isabela absorbió la información con cautela. ¿Y tú crees que debo participar? Creo que sería tonto rehusar una puerta legítima apenas por orgullo, respondió el anciano con la franqueza característica. Pero la decisión es tuya, siempre fue. En los días que se siguieron, Isabela se permitió reevaluar su posición. Tras estudiar cuidadosamente el proyecto, percibió que era una oportunidad genuina. Los artistas seleccionados mantendrían total autonomía creativa, recibirían equipos profesionales y una beca mensual para dedicarse a su arte. Felipe mantuvo distancia respetuosa, limitándose a mensajes ocasionales preguntando cómo estaban.
La ausencia de presión apenas aumentó la confianza de Isabela de que sus intenciones eran sinceras. Una semana tras el incidente en la plaza, ella envió su inscripción para el programa. En el día siguiente, recibió la visita de una productora cultural que no hizo mención a cualquier conexión previa con Felipe. Exactamente como él prometiera, sin favoritismos. La vida siguió su curso, con Isabela dividiéndose entre las presentaciones en la plaza, ahora con documentación oficial autorizando la presencia ocasional de Tomás y sus clases de música en la tienda de Ernesto. La diferencia era que ahora, gracias al proyecto cultural, ella podía dedicarse integralmente a la música, sin la presión constante de la sobrevivencia inmediata. Fue en una tarde lluviosa, 3 semanas después del reencuentro con Felipe, que el segundo enfrentamiento con Irene Sousa ocurrió. Isabela estaba saliendo de la escuela de Tomás cuando vio a la concejala conversando con un grupo de madres en la entrada. Al notarla, Irene vino en su dirección con pasos decididos. «Señora Machado, qué coincidencia encontrarla», dijo con falsa cordialidad. «Supe que ahora forma parte del proyecto cultural de Saldaña Inmobiliarias, una revuelta interesante después de nuestro desacuerdo». El tono insinuaba claramente que había algo impropio en la inclusión de Isabela en el proyecto. Algunas madres se acercaron, curiosas con la interacción. «Pasé por el mismo proceso selectivo que todos los otros artistas, señora Sousa», respondió Isabela calmadamente, determinada a no dejarse intimidar. «Mi trayectoria musical habla por sí». «Claro, claro», Irene sonrió con condescendencia. «Y el hecho de Felipe Saldaña haber aparecido justamente para defenderla aquel día en la plaza es apenas una coincidencia». Isabela sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura. «¿Qué está insinuando exactamente? Apenas que ciertas oportunidades surgen de maneras peculiares». Irene lanzó una mirada significativa para las otras madres. «Especialmente para mujeres en situación vulnerable que llaman atención de hombres poderosos». La insinuación era clara demasiado para ser ignorada. Isabela sintió el rostro quemar de indignación. «Mi selección fue basada en mi talento, que usted puede verificar con cualquier persona que ya me oyó cantar», respondió con dignidad. «En cuanto a sus insinuaciones sobre mi carácter, sugiero que tenga cuidado. Difamación es crimen. ¿Amenazándome, señora Machado?». Irene rió, pero había tensión en su voz, apenas aclarando hechos. Isabela maniobrando la silla para pasar. «Si me da licencia, mi hijo está esperando». Al alejarse, oyó Irene comentar alto lo suficiente para ser oída. «Esas artistas siempre encuentran un patrocinador, ¿no es verdad, señoras?». Isabela resistió a la voluntad de volver y confrontarla. Sabía que era exactamente lo que la concejala quería, una reacción explosiva que confirmara sus insinuaciones. En vez de eso, se reunió con Tomás, que la esperaba en la puerta de 1900. La sala, ajeno al enfrentamiento que acabara de ocurrir. «¿Todo bien, mamá?», preguntó él, percibiendo su expresión tensa. «Todo perfecto, mi amor». Isabela forzó una sonrisa. «¿Qué tal si pasamos en la heladería antes de ir para casa?». En el camino para la heladería, la conversación con Irene continuaba a perturbarla. No tanto por las insinuaciones sobre ella misma, sino por el potencial impacto en la reputación de Felipe y, consecuentemente, en el proyecto cultural que beneficiaba a tantos artistas. Decidiendo que necesitaba alertarlo, envió un mensaje breve. «Necesitamos conversar sobre Irene Sousa. Ella está haciendo insinuaciones públicas sobre mi participación en el proyecto». La respuesta llegó casi inmediatamente. «¿Dónde están? ¿Puedo encontrarlos?». Media hora después, Felipe se juntó a ellos en la heladería.
Tomás, encantado con la presencia del tío Felipe, contaba animadamente sobre su día en la escuela, mostrando un dibujo que había hecho. 3 figuras, de palito, una en una silla de ruedas, bajo un grande sol amarillo. «Este soy yo, esta es mamá y este es usted», explicó con la lógica directa de los niños. «Somos un equipo». Isabela percibió el impacto de las palabras inocentes en Felipe, cuyos ojos marearon brevemente antes de que consiguiera recomponerse. «Es un dibujo increíble, Tomás. ¿Puedo quedarme con él?» El niño asintió entusiastamente, volviendo después su atención para el helado de chocolate que derretía rápidamente. Isabela aprovechó el momento para contar sobre el encuentro con Irene en voz baja. «Ella está claramente intentando crear un escándalo», concluyó. «No me importo con lo que piensan de mí, pero me preocupo con el impacto en el proyecto». Felipe oyó atentamente, su expresión endureciéndose a medida que ella relataba las insinuaciones de la concejala. «Isabela, necesito que sepas una cosa», dijo finalmente. «Irene Sousa tiene un motivo personal para atacarme. Rehusé financiar su última campaña y bloqueé un proyecto inmobiliario irregular que beneficiaría a su marido. Entonces, ¿ese es eso? Estoy siendo usada como parte de una venganza política contra ti». «Desafortunadamente parece que sí», Felipe suspiró. «Pero no permitiré que ella perjudique tu reputación o la de cualquier otro artista del proyecto. ¿Qué pretendes hacer?» «Por ahora, nada que pueda alimentar el fuego. Cualquier reacción directa es exactamente lo que ella espera». Felipe tomó un sorbo de su café. «Pero tengo algunas ideas para neutralizarla a largo plazo». Mientras conversaban, Isabela no pudo dejar de notar cómo Felipe interactuaba naturalmente con Tomás, ayudándolo a limpiar el helado derramado, oyendo con atención genuina sus historias. Infantiles. Había una facilidad en esa dinámica que la sorprendía, como si un espacio vacío en la vida de ellos hubiera encontrado su pieza complementar. La percepción la asustó. Estaba permitiendo que Felipe entrara muy rápidamente en sus vidas, creando expectativas que tal vez no pudieran ser atendidas. ¿Y si él partiera nuevamente? ¿Cómo Tomás lidiaría con más una pérdida? ¿En qué estás pensando?, preguntó Felipe, notando su silencio repentino. «En cómo todo está cambiando rápidamente», respondió con honestidad. «Hace un mes éramos apenas Tomás y yo contra el mundo. Ahora ustedes aún son increíblemente fuertes e independientes», completó él. «Pero tienen a alguien echando porras por ustedes en la platea». La metáfora era perfecta. No estaba ofreciendo sustituir su fuerza, apenas apoyarla. «Tío Felipe, ¿vas a mi show de talentos en la escuela?», Tomás interrumpió, lamiendo los últimos vestigios de helado de la cuchara. Isabela se tensionó inmediatamente. Era un terreno peligroso. Permitir que Felipe participara de momentos tan significativos crearía un vínculo difícil de romper si las cosas no salieran bien. Antes de que pudiera intervenir, Felipe respondió con cautela. «Necesito verificar mi agenda, campeón». «¿Cuándo será?» «El próximo viernes». Tomás miró a la madre. «Él puede ir, ¿verdad, mamá? Por favor». Atrapada entre el entusiasmo del hijo y sus propios recelos, Isabela hesitó. «Vamos a ver, querido. El tío Felipe es muy ocupado». «En realidad», dijo Felipe con una sonrisa leve, «acabo de verificar mentalmente mi agenda del viernes. Estoy totalmente libre». La sonrisa de Tomás iluminó su pequeño rostro. «Genial. Voy a tocar la música que papá me enseñó». Una sombra de incertidumbre pasó por el rostro de Felipe. «¿Estás seguro de que quieres que vaya? No quiero invadir un momento tan especial». La pregunta era dirigida tanto a Tomás cuanto a Isabela, y ella apreció la sensibilidad de no presionar o asumir. «Sí quiero», respondió Tomás enfáticamente. «Así puedes sujetar la cámara para...» «Mamá, porque ella siempre dice que es difícil filmar y aplaudir al mismo tiempo».
La observación inocente condensaba perfectamente lo que Felipe podría ser en sus vidas. No un sustituto, sino un apoyo que hacía las cosas un poco más fáciles, permitiendo que Isabela viviera momentos importantes más plenamente. Entonces está combinado, concordó finalmente, sorprendiendo a sí misma. Nos encontramos en la escuela a las 6, cuando se despidieron en la puerta de la heladería. Había una liviandad en el aire que Isabela no experimentaba hacía mucho tiempo. Felipe se arrodilló para abrazar a Tomás y, al levantarse, hesitó por un momento delante de ella. «Gracias por la confianza», dijo simplemente, antes de inclinarse para besarle la frente. Un gesto tan inesperado cuanto respetuoso. «Significa más de lo que puedo expresar». Mientras lo observaba alejarse, Isabela sintió algo despertar en su corazón. No exactamente un nuevo comienzo, sino tal vez la continuación de una historia que fuera interrumpida bruscamente 2 décadas atrás. El destino, que ella afirmara no creer, parecía determinado a probar lo contrario. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela no sentía miedo del futuro desconocido. Por primera vez desde el accidente, se sentía no apenas sobreviviendo, sino comenzando a vivir nuevamente. En el departamento, mientras preparaba la cena, escuchó a Tomás practicando diligentemente su batería en el cuarto. El sonido, antes apenas una recordación dolorosa de Luciano, ahora cargaba también una promesa renovada. La música había sido su refugio en el dolor. Tal vez ahora pudiera ser la banda sonora de un recomienzo. Un mensaje de Felipe iluminó su celular. «Gracias por hoy. Ustedes dos traen luz para un mundo que yo ni sabía que estaba tan oscuro». Isabela sonrió para el teléfono, permitiéndose, finalmente, creer que algunas historias merecen una segunda oportunidad. La noche de la presentación de talentos en la escuela llegó rápidamente. Isabela arreglaba el cabello de Tomás, notando su nerviosismo creciente. «¿Y si me olvido cómo tocar?», preguntó él, ojos azules agrandados. «No vas a olvidarte», ella acarició sus cabellos. «Conoces esa música de memoria. Y incluso si te equivocas, eso forma parte de ser artista». «Papá nunca se equivocaba», murmuró Tomás. «Tu papá practicó por muchos años, ¿y sabes lo que él siempre decía? Que la música más bonita es aquella tocada con amor, incluso con pequeños errores». La campana anunció la llegada de Felipe. Tomás corrió para la puerta mientras Isabela respiraba hondo, preparándose para la noche. «¿Están listos, equipo Machado?». Felipe sonrió, elegante en un blazer azul marino. Él entregó un pequeño envoltorio a Tomás. «Baquetas profesionales con su nombre grabado. ¡Wow! Son iguales a las de los bateristas de verdad». «Porque tú eres un baterista de verdad», respondió Felipe. En la escuela, familias llegaban animadas para el evento. Isabela sintió un aprieto en el pecho, consciente de que serían la única familia no convencional allí. Felipe se posicionó discretamente detrás de su silla, comprendiendo su aprensión silenciosa. Una mujer se acercó a ellos. «Isabela Machado, soy Regina, madre de Aniña. Te oí cantar en la plaza varias veces. Tu voz es extraordinaria. Estamos organizando un festival benéfico y nos encantaría tenerte como atracción». Cuando las luces disminuyeron, Felipe gentilmente colocó la cámara en las manos de Isabela. «Yo aplaudiré por nosotros dos. Aprovecha el momento». Tomás entró en el escenario cargando sus nuevas baquetas, sorprendentemente compuesto para sus 8 años. «Esta música se llama Corazón de Tambor», anunció él. «Mi papá la escribió para mí antes de irse al cielo. Hoy yo toco para él. Y para mi mamá, que es la persona más valiente del mundo». Isabela no contuvo las lágrimas. Sintió Felipe apoyar la mano en su hombro. Un gesto simple que significaba todo en aquel momento. Cuando Tomás comenzó a tocar,
La platea enmudeció. Su técnica era impresionante para un niño, pero lo más conmovedor era la emoción pura que emanaba de cada golpe. Tras la presentación, mientras esperaban a Tomás en los bastidores, Isabela quebró el silencio. Luciano compuso esa música cuando supo que sería padre. Él decía que Tomás ya tenía un corazón que latía como tambor desde la barriga. Él parece haber sido un hombre extraordinario, comentó Felipe. Lo era, gentil, talentoso, paciente. ¿Sabes lo que es extraño? Por mucho tiempo pensé que hablar sobre él delante de otra persona sería una traición, pero no lo es, porque él siempre será parte de quien ustedes son, completó Felipe. Nada ni nadie puede cambiar eso. Días después, Felipe reveló noticias preocupantes. Irene Sousa está planeando una nota insinuando favoritismo en el programa cultural y una supuesta relación entre nosotros. Eso podría perjudicar el proyecto. Entero, respondió Isabela, alarmada. Tengo un plan, una rueda de prensa antes de la presentación cultural, revelando toda la verdad. Nuestra historia pasada, el malentendido, y principalmente aclarar que tu participación fue conquistada por mérito. En el día de la presentación, el Teatro de Bellas Artes estaba lleno. Isabela ajustaba su vestido verde esmeralda en los bastidores. Su silla de ruedas, antes fuente de incomodidad, ahora estaba decorada con detalles dorados que la integraban al visual artístico. La rueda de prensa comenzó con Felipe explicando el propósito del programa cultural antes de abordar directamente los rumores. Sí, conozco a Isabela hace muchos años. Fuimos amigos en la adolescencia antes de que circunstancias nos separasen. Nuestro reencuentro fue coincidencia, pero significativo para mí personalmente. Isabela tomó la palabra con firmeza. Mi participación en este programa fue conquistada por el mismo proceso selectivo que todos pasaron. Tengo orgullo de mi trabajo y no permitiré que insinuaciones políticas manchen la integridad de este proyecto. Felipe entonces distribuyó documentos a los periodistas. Evidencias de cómo Irene Sousa había intentado extorsionar a empresarios, anteriormente amenazando crear escándalos, caso no recibiera apoyo financiero. Cuando llegó su momento de subir al escenario, Isabela sintió una transformación interior. Presentó una composición original sobre el renacimiento, sobre encontrar luz tras larga oscuridad. Su voz poderosa se elevó con emoción genuina, provocando una ovación de pie del público. En las semanas siguientes, la vida de Isabela se transformó. La Sony Music México le ofreció un contrato para un álbum, mientras Irene Sousa enfrentaba sus propias cuestiones con la prensa tras la filtración de los documentos presentados por Felipe. En paralelo, Isabela inició un tratamiento experimental de fisioterapia recomendado por un especialista que Felipe encontrara. 3 veces por semana se dedicaba a sesiones exhaustivas, siempre con Felipe alterando su propia agenda para acompañarla. 4 meses después, durante un ejercicio, Isabela sintió algo que no experimentaba hacía 3 años. Un hormigueo en los dedos de los pies. Doctor, yo creo que sentí algo, murmuró casi con miedo de creer. Eso es extraordinario, declaró el médico tras confirmar respuesta neural. No garantizo que volverá a caminar, pero es una señal muy prometedora. Aquella noche, tras Tomás dormir, Isabela finalmente expresó su miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si es apenas una falsa esperanza? Felipe tomó sus manos entre las de él. Entonces continuaremos exactamente como estamos, viviendo cada día con significado. Isabela, silla o no, tú eres la mujer más extraordinaria que ya conocí. Las semanas de tratamiento se transformaron en meses. A cada pequeño progreso, Isabela ganaba confianza. Paralelamente, su carrera musical despegaba con el álbum Renacer,
Siendo grabado, fue Tomás quien con franqueza infantil verbalizó lo que todos sentían. «Mamá, ¿el tío Felipe va a ser mi nuevo papá algún día? ¿Qué te hace pensar en eso? Porque él mira para ti de la misma manera que papá miraba. Y porque somos más felices cuando él está aquí. ¿A ti te gustaría eso? Sí, pero solo si tú también quieres. Y creo que papá en el cielo no se quedaría triste, porque él siempre decía que quería que fuéramos felices». Al día siguiente, tras la fisioterapia, Isabela compartió la conversación con Felipe en un pequeño café. «¿Y qué quieres tú, Isabela?», preguntó él, tras un momento de silencio. «Quiero continuar construyendo esa vida que comenzamos a reimaginar. Quiero que Tomás crezca con tus influencias. Quiero ver a dónde eso va a llevarnos, sin miedo del pasado o del futuro». Felipe entonces la llevó para conocer una casa que había construido, espaciosa, luminosa y completamente adaptada para accesibilidad, de forma tan natural que no parecía una casa adaptada, sino simplemente una casa bien planeada. «Construí esta casa pensando en todas las posibilidades», explicó él. «Si tú continúas usando la silla, ella es completamente accesible. Si el tratamiento permite que tú camines nuevamente, las adaptaciones no interfieren en nada. Y si algún día ustedes quieren compartirla conmigo, hay espacio suficiente para crecer juntos». 6 meses después, el jardín de la nueva casa estaba decorado para una ceremonia especial. Isabela sorprendió a todos al dejar la silla de ruedas en la entrada, avanzando con muletas por el corredor improvisado, cada paso representando no apenas su jornada física, sino toda su trayectoria de superación. En el mirador, Felipe aguardaba con lágrimas mal contenidas, Tomás a su lado como padrino infantil. Cuando llegó hasta ellos, Isabela entregó las muletas y se apoyó en Felipe para los últimos pasos, símbolo perfecto del equilibrio entre independencia y apoyo mutuo. Los votos que intercambiaron hablaban de renacimiento, segundas chances e historias que encuentran nuevos caminos. Felipe incluyó promesas específicas para Tomás. «Tú trajiste música de vuelta a mi vida cuando yo había olvidado cómo oír. Ustedes me enseñaron que familia se define por elecciones diarias de amor y respeto». El lanzamiento del álbum Renacer coincidió con la ceremonia. La última pista, una colaboración con Tomás en la batería, se convirtió rápidamente en la favorita de los fans. Corazón de tambor, la música de Luciano, reimaginada como una celebración de la continuidad del amor a través de las transformaciones de la vida. Aquella noche, tras los invitados marcharse, Felipe encontró a Isabela contemplando la luna por la ventana de la sala de música. «¿En qué estás pensando?», preguntó, abrazándola. «En caminos», respondió ella. «En cómo la vida raramente sigue la ruta que planeamos, pero aún así nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. 20 años atrás, imaginé una vida completamente diferente para nosotros. Pero ahora no cambiaría nada de nuestra historia. Ni siquiera la separación, el dolor, ni eso, porque fue esa jornada que nos transformó en las personas que somos hoy. Más fuertes, más sabias, más capaces de valorar lo que tenemos». Isabela sonrió, acurrucándose en sus brazos. «¿Sabes lo que Tomás dijo? Que tiene 2 estrellas en 1900 en el cielo cuidando de nosotros. Luciano y mi madre. Él piensa que ellos orquestaron nuestro reencuentro». «Tu hijo es sabio más allá de la edad», respondió Felipe suavemente. «Nuestro hijo», corrigió Isabela, sellando la promesa de una nueva jornada con un beso apasionado.